Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una bitácora antropológica más. Este es el episodio 21, donde tenemos una sorpresa y estamos cerrando ya nuestra primera temporada y justo es por esto que tenemos esta sorpresa. Hoy tenemos el honor y el privilegio de que esté con nosotros la doctora Olga Sabido para hablarnos de algo que aparentemente es como muy nuevo, pero ya ella nos platicará que no es muy nuevo en el terreno del estudio de lo social. Entonces, con ustedes, Olga Sabido. Vamos a esperar. Ah, ahí está. ¿Cómo estás, Olga? Hola, Said, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que aceptaste la invitación para que nuestro público conozca tu trabajo, conozca esta otra parte de la sociología y, bueno, vea que es sumamente interesante el análisis sociológico desde distintas perspectivas, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Un gusto participar en Bitácora Antropológica. De verdad es un placer compartir contigo esta línea de investigación. Gracias, Olga. Oye, ¿por qué no te presentas para que te conozcan los compañeros? Claro que sí, pues bueno, mi nombre es Olga Sabido. Yo soy profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco. Doy clases de sociología en la licenciatura y en el posgrado de esa unidad. Y pues bueno, es un gusto participar. Yo, sobre todo mi línea de especialización son dos campos, fundamentalmente la teoría sociológica y por otro lado el interés sobre el cuerpo, la afectividad y los sentidos corporales. Esa sería como mi ocupación y mi Ok. sentido de vida. Bueno, y esta tarde vamos a platicar sobre el segundo tema. Hay una forma de aprender con H intermedia la realidad y esta forma de que cogemos la realidad es a veces, o una de las formas es a través del cuerpo, es a través del sentido. También la cultura, digamos, la socialización lo que intenta es como dominar estos elementos innatos de nuestro propio cuerpo. Yo diría que de alguna forma lo que hace la cultura es domesticar nuestro cuerpo, nuestro instinto. Y de esto justamente de algo que se llama el giro sensorial de la sociología. Hablaremos en una primera parte y después hablaremos en una segunda parte de la sociología de los sentidos. Yo les decía, y bueno, conocemos la realidad a través del cuerpo, a través de tocarlo, a través de verlo, ¿no? Y estamos muy acostumbrados al sentido de la vista como para poder tomar la realidad y decir, ah, esto es papá, esto es una piedra, esto es malo, esto es bueno, etcétera, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de este elemento o de estos otros elementos, o de estos sentidos, pues, que nos ayudan también a tomar la realidad. Es que te voy a decir doctora, pero va a ser muy No, me quedé sí, así no, como, no. Olga, No, se este, trata justo de invitar a romper estas distancias. Olga, ¿qué es el giro sensorial en la sociología? Sí, pues mira, va muy en la línea de lo que acabas de plantear. El giro sensorial es un escenario de debate donde van a confluir varias disciplinas, la historia, la antropología, la geografía, incluso disciplinas no sociales que hacen diálogo con las disciplinas sociales, por supuesto, entre ellas la sociología. Y el giro sensorial, pues justamente toma un poco la metáfora del llamado giro lingüístico de los años 60 en la filosofía, que tenía que ver mucho con esto que tú nos estás señalando. Es decir, en la filosofía de la ciencia, sobre todo en los 60, se planteó así, para resumirlo muy grosso modo, que la relación que tenemos con la realidad es una relación que siempre está mediada por el lenguaje, es decir, lo que podemos conocer es aquello que podemos nombrar y en ese marco le damos un sentido, un significado. Ajá. El giro sensorial en los 80 va a recuperar y al mismo tiempo va a rivalizar un poco con esta idea o la va, digamos, a enriquecer
al señalar que en efecto conocemos la realidad a partir del lenguaje, pero sobre todo por algo que tú estabas señalando, conocemos la realidad porque tenemos cuerpo, tenemos conciencia del mundo porque tenemos cuerpo y sentimos a través de él, ¿no? Hay una idea que recupera un filósofo francés, fenomenólogo muy importante, Maurice Merleau-Ponty, que dice, y que es muy recuperado por el giro sensorial, que tenemos conciencia del mundo gracias a que tenemos cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo no podríamos tener conciencia del mundo. Nuestra conciencia es una conciencia encarnada, ¿no? Entonces, el giro sensorial justamente quiere como también disolver esta dicotomía de conciencia-cuerpo para decir la posibilidad de, como tú decías, aprender el mundo con H es a partir del cuerpo y también de todos esos artefactos con los cuales nosotros podemos extender nuestra percepción sensorial, desde los más simples como los anteojos, por ejemplo, ¿no? Hasta los más complejos, artefactos más complejos, como justamente este mecanismo tecnológico a partir del cual podemos establecer un contacto más allá del tiempo y del espacio acotado en un mismo lugar. Entonces, el giro sensorial justamente parte como de esta idea, ¿no? De que tenemos una conciencia que está encarnada y sobre todo, y dado que se teje como toda una serie de debates en las ciencias sociales, también lo que plantea esta perspectiva es cómo el asunto de la percepción sensorial, es decir, la posibilidad de percibir a través de los sentidos, no solo es monopolio de, por ejemplo, como había sido hasta el siglo XIX, de la psicología o de una perspectiva que nos llevaría a pensar en estos procesos perceptivos desde ángulos estrictamente individuales, sino justamente, y relacionado como con la segunda idea que introducías hace un rato, la idea aquí también es cómo se intenta resaltar este carácter social de la percepción, es decir, cómo si bien como especie todos tenemos relativamente similares los mismos órganos de la percepción, pues no todas las culturas moldean esos esquemas perceptuales de la misma manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy constante en estos debates, que es la percepción cromática. Y entonces hay antropólogos de los sentidos que dicen, los esquimales, los inuits, por ejemplo, tienen una capacidad de percibir diferentes tonalidades de blanco, Sí. no porque su sentido de la visión sea diferente, sino porque el uso cotidiano de su cuerpo, Es una la cuestión práctica. caza, la pesca, por supuesto, las prácticas corporales, suponen un uso de los sentidos diferente. Claro. Y entonces eso hace que tengan una capacidad perceptiva para el blanco distinta que podríamos tener quienes no participamos de estas prácticas corporales. Es decir, en efecto, la otra línea donde plantea una posibilidad de pensar, de discutir, de investigar el giro sensorial tiene que ver con esta idea de que si bien la percepción es un acto físico, no lo niega, no se niega que haya condiciones neuronales que permitan la percepción o físicas, etcétera. Si bien es un acto físico, la percepción también es un acto cultural. Eso es como de gran relevancia, sí. ¿No sería de adaptación, Olga? Es decir, yo estoy mejor adaptado o tengo que adaptarme a este medio. Yo cuando estabas hablando de esto recordé por ahí un trabajo que hacen en África, donde también hay distintos tonos de verde, ¿no? Y no existe el color verde, sino existe otro nombre para nombrar las distintas tonalidades, porque no hay un solo verde. Nosotros decimos, pues el verde, las hojas verdes de los árboles, ¿no? O las hojas son verdes. Y allá no, pues dependiendo del tipo de tono y de la utilidad que requieren que le van a dar el uso a ese árbol, es que es el nombre como el que nombran esa tonalidad de verde.
yo diría es un poco a la adaptación. Entonces, sentir le da sentido al mundo, de alguna forma. Lo que estás diciendo es, nosotros a la hora que sentimos le damos sentido al mundo, ¿no? A la hora, sí. Al hielo, pues, o a lo blanco, a lo verde, al ejemplo que poníamos, ¿no? Sí, a la hora de sentir le estamos dando sentido al mundo y sobre todo, fíjate que aquí también como lo relevante en estos debates es que nos están planteando que aprendemos a sentir. Es decir, que en efecto no es que ya existan como ciertas capacidades como si los sentidos fueran siempre los mismos en todo momento y en todo lugar, sino hay un aprendizaje para sentir. Y ese aprendizaje, y esto es como muy relevante, ese aprendizaje siempre es con otros. O sea, siempre hay un proceso de socialización en la adquisición de habilidades sensoriales. Entonces, esto es como muy relevante en las disciplinas que se adscriben al giro sensorial y lo han tratado de ver a partir de investigaciones históricas, por ejemplo, cómo va cambiando y transformándose nuestras sensibilidades olfativas, cómo va cambiando nuestra sensibilidad hacia el silencio, o bien en términos de grupos, ¿no? O sea, cómo no todos los grupos perciben y sienten de la misma manera. Entonces, es como este intento de plantear cómo al sentir estamos dando un significado al mundo y cómo eso es social, eso se aprende desde los más tempranos procesos de socialización prácticamente no conscientes incluso, ¿no? Desde irse acostumbrando a ciertos olores, a ciertas tonalidades de la voz, a cierto ritmo de la lengua que es distinta, ¿no? Según los grupos. Entonces, tiene mucho que ver con esto, con la idea de que aprendemos a sentir, ¿no? Ok, digamos, ahí es donde está el elemento social o el elemento colectivo en el tema del aprendizaje, cuando lo hacemos a través del aprendizaje. Aprendemos, por lo que entiendo, aprendemos a reconocer cuando una persona está enfadada, cuando una persona está alegre, por el tono de voz que nos está diciendo, pues, ¿no? Y entonces a reconocer, este canijo está regañándome, este canijo me está diciendo, está haciendo, tratando de ser amoroso, ¿no? O es neutral, digamos, su tono de voz. O los olores que pueden parecer desagradables, no son desagradables porque es colectivamente desagradable o porque es individualmente desagradable el olor, digamos. Sí, aquí es como muy interesante porque, fíjate, es como, hay varios niveles en términos de este moldeamiento sociohistórico de la percepción. Podríamos pensar, digamos, como en tres grandes niveles, ¿no? Por ponerlo en ese sentido. Un macro nivel, un mesonivel y un micronivel. Y entonces esto me permite un poco detenerme en cada uno. En un macro nivel, por ejemplo, en la literatura del giro sensorial, hay una antropóloga que se llama Constance Classen que dice, es que tenemos que entender que más allá de las formas individuales de percepción, de por ejemplo, quizá tú y yo tengamos diferentes umbrales del dolor, por ponerlo en ese sentido, ella dice, más allá como de esas diferencias en términos individuales, hay formas colectivas que orientan la percepción. Ella utiliza una categoría que a mí me gusta mucho porque ejemplifica muy bien a qué se está refiriendo con esta idea de formas colectivas que organizan la percepción, que tiene que ver con modelos sensoriales. Es decir, aquellas maneras en que los grupos, la sociedad, orienta determinadas formas de dar un significado a los sentidos corporales, inclusive una jerarquía a los sentidos corporales y también ciertos valores. Por ejemplo, vamos a poner como un ejemplo muy concreto. Pensemos en el valor que tiene el silencio en ciertas sociedades.
un valor muy alto donde quizá el silencio está relacionado con la reflexión, con la meditación, por ejemplo, donde contrasta mucho con el modelo sensorial que tenemos, donde quizá el silencio nos pueda generar angustia, nos pueda generar ansiedad, ¿no? Hay una antropóloga de lo sonoro mexicana, Ana Lidia Domínguez, que dice, en nuestras sociedades el silencio nos da una suerte de horror vacuo y horror al vacío, ¿no? O sea, una casa silenciosa te da miedo, ¿no? Necesitas estar escuchando el ruido de la televisión, el radio, etc. ¿Sabes qué es muy tenebroso en silencio? Las escuelas. En las escuelas. Las escuelas, o sea, estás acostumbrado que hay mucho bullicio en una universidad, en una primaria peor, ¿no? Pero digamos, yo te estaba escuchando y me acordé, por ejemplo, cuando la UNAM estaba en huelga, entrabas y, ¿no? O sea, daba miedo, pues, efectivamente, daba miedo, porque ese espacio estabas acostumbrado a oír a los compañeros, el ruido, ¿no? Era un lugar terrorífico, pues, ¿no? Claro, Ese, nuestra visión social, lo que tenemos en la cabeza que nos fue metido, pues, a través del proceso de socialización, que en ese lugar tenía que haber ruido. Y en el momento que no lo hay, nos desestructura. Es lo que estás diciendo, ¿no, Olga? claro, por supuesto, porque tiene que ver con otros modelos sensoriales. Por ejemplo, cuando hacíamos una investigación en la UAM Azcapotzalco respecto a los modelos sensoriales que orientan las relaciones amorosas, pues en la investigación y en el consultar cierta literatura veíamos, por ejemplo, cómo en Japón el silencio es muy valorado entre las parejas. Y para nosotros el silencio o el no comunicar sería identificado como algo contrario, ¿no? O Sí, sea, está como enojada, está está enojado. enojado. Es decir, hay modelos sensoriales que son formas colectivas de organizar la percepción, que son justamente aquellas que nos orientan. Entonces, tiene que ver también con expectativas de lo sensorial. Esos modelos sensoriales lo que nos hace es como generar estas expectativas de lo sensorial y por eso también son formas colectivas a partir de las cuales aprendemos a sentir. Ahora, esto no quiere decir que en una sociedad solo tengamos un modelo sensorial. Puede haber múltiples modelos sensoriales, algunos más hegemónicos que otros, y también modelos sensoriales que sean como contestatarios a los modelos sensoriales hegemónicos. Pero a lo que quiero ir es que hay como formas colectivas que orientan estas maneras de percibir y de atribuir un significado a aquello que estamos sintiendo. Oye, Olga, perdón por la pregunta, a lo mejor me desvío un poco. No, 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 adelante. Antes de eso, te escuchaba y recordaba con esto del silencio que me parece muy hermoso, pues, muy interesante. Dice Paz ahí en el arco y la lira, aún en el silencio dice algo, pues está preñado de signos, ¿no? Cuando estaba hablando del lenguaje. Entonces dice que también en el silencio hay lenguaje porque está preñado de signos y es una figura retórica muy bonita porque yo me imagino cuando la primera vez que lo leía, no sé si alguna vez viste cuando alguna vez viste que aplastaban o aplastaste una araña y salen cientos de arañas, ¿no? Así me imaginaba el signo preñado, digo, el silencio preñado de signos, como esa araña que salían volando las arañitas, ¿no? Nos dice muchísimas cosas. Pero la pregunta es, cuando estábamos hablando de esto, un poco podemos pensarlo también como paralelo a lo que pasa con los guiños, Olga. Es decir, que si ¿cómo sabemos cuando está cerrando el ojo, cuando es un tic, etcétera? Esto de las sensaciones, más bien de la interpretación que le damos a nuestros sentidos. No sé si ya me enredé, pero me quedé con la figura de las arañitas. Es más o menos lo que pasa, como lo que quiero decir es, conocemos o interpretamos los olores, los silencios, todo lo que hemos venido hablando de la percepción, como conocemos también los guiños. ¿Sí me di a entender?
Sí, te diste a entender y bueno, si no lo seguimos como intercambiando, ¿no? Fíjate que eso me lleva un poco también a algo que decías hace un rato y que quería como recuperarlo. Tú hace un rato me preguntabas si esto también eran formas en que los seres humanos nos adaptamos al mundo, ¿no? Y yo quería como recuperar esa idea y ahora me permites como enlazarla con esto otro que me has planteado ahorita. Yo lo que diría frente a eso es que son formas de dar un significado al mundo y en ese sentido no siempre o no necesariamente son adaptativas, sino también esta percepción y atribución de significado a lo que sentimos nos permite comunicarnos con los otros, o sea, son fuente de producción de sentido también. Okay. Y que tiene que ver mucho con esto que tú estás planteando, ¿no? O sea, cómo podemos interpretar o sea, podemos tener, digamos, como esta dimensión de la percepción en abstracto, de la percepción del mundo en abstracto, a entidades no humanas, ¿no? Al cielo, que son distintas, ¿no? Kuhn decía, el cielo de los griegos es distinto de nuestro cielo, por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos esquemas de percepción distintos para mirar ese cielo. Claro. Pero tú ahorita con esta intervención nos llevas como a otra dimensión de la percepción, que es justo donde entra también en gran medida la sociología. Está una dimensión perceptiva que es la percepción del cuerpo del otro. Entonces, ahí es donde está como esa dimensión donde en efecto no solo percibimos en general la realidad y a partir de ahí la conocemos y le damos un significado, sino también hay formas en las que aprendemos a percibir el cuerpo del otro. Inclusive hay filtros selectivos de lo que en determinado contexto podemos, por ejemplo, mirar, tocar u oler del cuerpo del otro, ¿no? Que también eso varía. Hay sociedades donde acercarte a oler el sudor es un gesto de intimidad, es un gesto de un símbolo de amistad, pero hay otras donde si el otro es anónimo, tú tienes que mantenerte a cierta distancia física de esta persona y no invadir estos territorios del yo, ¿no? Entonces, en esa dimensión es donde también entra esta cuestión de cómo el silencio a veces es fuente de producción de sentido. O sea, el silencio te dice mucho del tipo de interacción, por ejemplo, que estás teniendo con determinada persona, o un guiño, ¿no? Un gesto a partir de la mirada, tú le puedes dar un significado y en ese sentido el rostro por eso es tan importante en nuestras sociedades, porque el rostro te permite también como identificar en términos de expectativas ciertos gestos que se asocian a las emociones, como dices, este gesto es de desagrado, este gesto es de que ya no quiere que le siga preguntando, este gesto es de desconcierto, de sorpresa. Entonces, esa sería como otra dimensión de los estudios del giro sensorial que tienen que ver con esta percepción del cuerpo del otro, donde por supuesto el silencio, los olores, las formas táctiles de acercamiento se convierten en una fuente de sentido, ¿no? Y también, cómo cuando no gesticulas es casi como estar callado. Si nos genera la misma incertidumbre ver a alguien que no sonríe, no manifiesta ningún tipo de sentimiento, digamos, un poker face, en pocas palabras, Sí. nos va a generar lo mismo que nos genera que no nos hable, ¿no? Fíjate qué interesante es esto que estás trabajando, porque a veces no nos detenemos a pensar cómo es que estos elementos innatos, yo decía hace rato, con los que nacemos y tenemos ahí, los va controlando el proceso de socialización, nos va diciendo qué tocar, cómo tocar y qué significa eso que tocamos, qué significa eso que vemos, cómo escuchar, ¿no? O sea, hasta el cómo escuchar en el sentido de qué escuchar y qué no escuchar, ¿no? Cómo ser discretos o cómo ser indiscretos. Nos dicen si es malo ser indiscretos o cómo pelar bien el ojo, los sentidos, el gusto, el olor, el olfato, todas esas son cosas que vamos trabajando en el proceso de socialización
hasta convertirnos en sujetos sociales, pero que nacemos con ellos, digamos. Y yo lo que quiero decir es que a veces no nos detenemos a pensar que forman parte de esta construcción social, este manejo Claro. que le damos al cuerpo. Olga, sigue platicando pues de este elemento, ya no quiero ser tan, No, no, no. interrumpir tanto, sí, es muy interesante, sigue. Está muy bien porque además podemos ir como también justo puntualizando como las diferentes posibilidades de análisis del giro sensorial y concretamente de la sociología. Fíjate, tú ahorita, bueno, decíamos, ¿no? O sea, cómo la percepción también interviene en términos de esta posibilidad de percibir el cuerpo de los otros y cómo esa percepción, por ejemplo, ahora con las interacciones mediadas por el uso de Internet y por estas plataformas, los sentidos también hacen una suerte de división del trabajo, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en hoy día que las clases son por estas plataformas, de que se requiere la cámara, etcétera. A veces es muy desconcertante si en una clase, si en una charla, tú no ves a la persona porque no prende la cámara, porque no tiene cámara o por cualquier razón. Pero fíjate cómo en ese sentido la escucha asiste a la mirada. O sea, parte como fundamental de estos nuevos contactos son, si me escuchan, ¿no? Porque sabes que igual y no estás viendo a la persona, no pasa nada si se pueden escuchar mutuamente. Pero si no se pueden escuchar mutuamente, se acabó. No hay posibilidad de interacción, ¿no? Sí. Entonces, lo sensorial está ahí circulando todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido de que a veces, o sea, inclusive lo que escucha uno está filtrado, es muy interesante en estas nuevas formas de contacto, cómo de repente escuchas cosas que no tendrías que escuchar en un escenario de interacción, ¿no? Desde los perros, cualquier parte del paisaje sonoro, ¿no? Que esté desde tu lado o desde el lado con quien estás en contacto, que se cuelan en estos artefactos, ¿no? Entonces, esa dimensión es como sumamente importante de tenerla en cuenta, ¿no? Hay otro elemento que también, ya que estamos como indagando en estas posibilidades y estos múltiples escenarios de posible investigación e indagación, hay otra dimensión que es como muy interesante aquí. Tenemos como asumido, también por procesos de socialización, como dos cuestiones que todos percibimos de manera relativamente homogénea. Y esta es también como una dimensión que cuestiona el giro sensorial. Hay una diversidad perceptiva, o sea, no todos olemos, no todos vemos, no todos hablamos, es decir, hay una multiplicidad de formas de percibir. Entonces, inclusive en términos neurológicos, por ejemplo, Oliver Sacks diría, hay una diversidad neurológica que nos hace que no todos tengamos como las mismas posibilidades de percibir. Entonces el giro sensorial como también incorpora esa dimensión, no necesariamente todos oímos, vemos, sentimos igual, más allá, por supuesto, de los elementos sociales, ¿no? En términos de sexo, en términos de etnia, etcétera. Y la otra cuestión que también es interesante a tomar en cuenta aquí es que tenemos también asumido generalmente que contamos con 5 sentidos para percibir, ¿no? Y aquí hay como toda una discusión sumamente interesante porque el giro sensorial discute un poco esta premisa y dice, ojo, esa clasificación es histórica y es arbitraria y es propia de Occidente. No todas las culturas identifican a estos 5 sentidos como nosotros, ni las jerarquizan de la manera en que las jerarquizamos en Occidente, donde el sentido de la vista es como el sentido Bueno, no. mayúsculo, ¿no? Sí. Y entonces hay también una discusión aquí muy interesante que nos plantea cómo nuestra percepción del mundo es multisensual. ¿Qué quiere decir eso? No solo percibimos a través de estos, lo que nosotros identificamos como los 5 sentidos,
sino también hay un nivel de la percepción que tiene que ver con la propia capacidad del cuerpo de percibirse a sí mismo. Por ejemplo, la temperatura, la percepción del dolor, el movimiento del cuerpo, si estamos corriendo, no, lo vemos, ¿no? Cuando vamos en el metro, ¿no? Que vamos viendo hacia la ventana, pues lo que estamos percibiendo no es lo mismo que cuando vamos caminando en la calle, ¿no? O sea, el movimiento, la kinestesia, es como otra dimensión de la percepción. Hay un sentido muy interesante que es el de la propiocepción, que es la manera en la que nuestro cuerpo percibe de manera no consciente que, por ejemplo, tenemos nuestro pie derecho posado en el piso y que ahí está, o sea, que no podemos de pronto decir, que diga Said, no, ay, ¿dónde está mi pie derecho? Tú sabes dónde está, tu cuerpo sabe dónde está. Entonces, lo que plantea este giro sensorial es cómo esta percepción del mundo es multisensual y cómo se relaciona tanto con estas posibilidades de percepción interna del cuerpo con estos otros sentidos de la percepción externa, ¿no? Por ejemplo, el tacto cambia mucho en términos de la termocepción, ¿no? O sea, cuando percibimos que algo está caliente o cuando sentimos mucho calor, ¿no? O mucho frío. Y cómo todo eso también se va moldeando de manera colectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo un boxeador va modificando su sentido de la propiocepción, su sentido del dolor, ¿no? Cómo a partir de prácticas corporales vamos modificando toda esta capacidad externa de la percepción. Entonces, esa dimensión es como muy interesante porque pues permite ver cómo, por ejemplo, en ciertas condiciones, pensémoslo así, de enfermedad, pues no percibimos de la misma manera ni la posición de nuestro cuerpo, ni nuestros alimentos, ni la posibilidad de movernos en el espacio. Y entonces eso hace como del análisis de la percepción a través de los sentidos algo muy interesante, sobre todo porque permite ver cómo incluso en esa dimensión lo social siempre está mediando. Eso es como uno de los puntos o de los aspectos como más relevantes de este giro. El otro, que es el que me parece también como de gran relevancia en términos del giro sensorial en general, es que la percepción y los problemas de la percepción a través de los sentidos suponen también políticas de percepción. O sea, que hay una dimensión también como muy importante en estos debates porque estos procesos, por supuesto, no están exentos de que esté mediando constantemente el poder y de cómo hay formas, por ejemplo, pensemos en cómo desde sus inicios el capitalismo supone ciertas formas de orientar la percepción. No es nada casual, al menos me lo parece desde este punto de vista, que esas escenas que hemos visto recientemente del mundo del consumo, la gente haciendo colas para entrar a las plazas comerciales, ¿no? A las tiendas, porque el consumo ofrece experiencias sensoriales. Eso también se viene estudiando de una manera como muy sistemática en este terreno, ¿no? Desde, por ejemplo, esta música ambiental destinada exclusivamente a los centros comerciales, el MUSAC, por ejemplo, el marketing sensorial a partir de los olores, ¿no? Que muy seguramente se han percatado de que algunas tiendas huelen de una manera como muy particular, porque hay como toda una idea de asociar ese olor a esa marca o a esos productos. Entonces aquí constantemente está mediando también lo político. ¿Por qué? Porque hay formas en que se enmarca qué es lo que tenemos que percibir y qué es lo que no tenemos que percibir. Y esto también tiene que ver con otra idea que se inscribe en este debate, que es que detrás de cualquier orden sensorial hay órdenes sociales. Las jerarquías de lo sensorio tienen que ver con jerarquías sensoriales. Entonces, por eso no es casualidad
que, por ejemplo, a veces los olores funjan como marcadores de clase o marcadores étnicos. Si pensamos, por ejemplo, en esta película que recientemente hemos discutido mucho con mis alumnos, la película de Parásitos, ¿no? Ujú. Donde el olor es un marcador de clase y un marcador que pretende tener al otro a distancia. Entonces, el giro sensorial apunta también a estos procesos de jerarquización y de ordenamiento de lo social a partir de lo sensorio. Ese sería como también otro de los puntos que, pues que me gustaría como poner sobre la mesa en términos de la perspectiva del giro sensorial. Híjole, es que me quedé pensando, pues efectivamente, no es que yo lo crea, pero sí, este, digamos, el dolor huele, la pobreza huele, la belleza huele, o eso es lo que yo creo que huele la belleza, ¿no? O que Sí. huele lo feo, o que huele la pobreza. En realidad no es que huele, no es que tenga ese olor, porque efectivamente es está, digamos, el elemento de la interpretación. Te escuchaba hablar y cuando decías hay distintas formas de verlo, pues están distintas formas de interpretarlo. Para ti, para mí no va a ser lo mismo, no nos va a llevar, no nos va a remontar al mismo lugar el mismo olor, ¿no? Y ahí en ese sentido está el elemento de casi de la interpretación, yo diría, no sé si sea el caso. Oye, Olga, pues qué interesante, la verdad, todas estas cosas que platicamos en esta primera cápsula. ¿Cómo cerramos para terminar esta cápsula y irnos a la siguiente? Sí, pues mira, ¿qué te parece si también con eso último, ¿no? Decía, hay como varios niveles de posibilidad para estudiar lo sensorial. Y uno que tendría que ver como con una dimensión más micro, tiene que ver justamente con las memorias sensoriales, porque también esta idea nos permite como conectarnos con la siguiente cápsula. Es decir, cómo también a partir de lo sensorio nos podemos relacionar con los otros en el pasado, en términos del recuerdo, en términos de nuestra propia memoria, que sin dejar de ser social todas esas mediaciones, sí atraviesan como por la propia biografía sensorial, que va a modificarse dependiendo de nuestra condición, nuestro sexo, nuestros procesos de socialización, nuestra clase social. Entonces, también aquí hay como toda una dimensión que tiene que ver con la propia biografía sensorial, las memorias sensoriales, A esto que huele se mi abuelo, a esto olía mi abuelo, huele a mi esto olía mi abuelo, ex, ¿no? ¿no? Y eso y es fíjate, es como muy interesante porque es una forma de relación, porque es relacionarte con el pasado y Ujú. relacionarte con un recuerdo y con la manera en la que tú lo registraste, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la literatura, Marcel Proust, en su libro de En busca del tiempo perdido, esta escena de la Magdalena es tan socorrida cuando está tomándose un té con un panecillo y le recuerda como todo el escenario de su niñez y de sus vínculos, ¿no? Entonces, también a partir de esa dimensión sensoria, estás haciendo vínculo contigo mismo y con tus otros significativos, ¿no? Entonces, bueno, esto sí como en términos generales es como el escenario que abre el giro sensorial, donde digo, lo interesante es que está la historia de los sentidos, la antropología de los sentidos, la geografía, ¿no? Y otras disciplinas, insisto, no sociales, que junto con la sociología también pues van a indagar como ya sea en términos de prácticas, en términos de modelos sensoriales, en términos de interacción o en términos de biografías sensoriales, cómo los sentidos en esta concepción extensa de lo sensorial, no solo los 5 sentidos, sino en esta concepción Ok. extensa de lo sensorial, son formas de ser con los otros, ¿no? Son formas de relacionarnos con los otros, tanto humanos como no humanos. Por lo que entiendo, entonces, perdón, ya te decía que la conclusión, pero por lo que entiendo, esto de los 5 sentidos tiene que ver con, con el tipo de sociedad en el que nos desarrollamos, es decir, con el occidente, con el capitalismo, el uso de estos 5 sentidos, Olga.
Pues mira, digamos, la nomenclatura de los cinco sentidos es como muy antigua en Occidente, es aristotélica, ¿no? Es desde Aristóteles. Lo que se va a ir sí consolidando históricamente es no solo la identificación de estos cinco sentidos, sino también la jerarquía de los sentidos. Okay. Donde históricamente, por ejemplo, desde el cristianismo está esta frase de hasta no ver, no creer, ¿no? Donde la vista es como un sentido que está asociado con el conocimiento, con la reflexión, etcétera. Pero, por ejemplo, sobre todo en el siglo XVII, con el desarrollo de la ciencia, donde a la vista se le da inclusive un estatuto epistemológico. La prueba del conocimiento y del método científico y el primer paso es la observación, la verificación. O sea que si te das cuenta son como términos que están asociados a lo visual. Hay autores y autoras que han llamado esto el ocularcentrismo, ¿no? Donde la vista es como uno de los sentidos primordiales, que va a tener como repercusiones no solo en la ciencia, sino también en la estética, en la política, en la idea de vigilar, ¿no? En las formas arquitectónicas para vigilar. La justicia es ciega. Exactamente, y por supuesto que con el desarrollo del capitalismo y sobre todo fundamentalmente en términos de la cuestión del consumo, los escaparates, ¿no? Las luminarias, etcétera, la vista va a ser como uno de los sentidos más valorados, más explotados, ¿no? Ahora, también aquí es interesante porque vemos también cómo en esta colonización sensorial que tiene el capitalismo, pues de pronto también otros sentidos como el olfato, que era como uno de los sentidos olvidados, empieza a tener como mucha importancia económica, por poner un ejemplo, ¿no? Ok, bueno, entonces concluimos con esta cápsula. Creo que hemos aprendido bastante. Esperamos que en una segunda temporada podamos resolver algunas de las dudas que hoy nos planteamos, pero creo que sobre todo a mí me gustó mucho lo de Marcel Proust, esto de la relación con lo íntimo, digamos, ¿no? De alguna forma también tenemos este elemento íntimo, tenemos este elemento social en el que los sentidos nos ayudan a analizar el tejido social de manera colectiva. Olga, qué gustazo. No nos despedimos, sino simplemente cambiamos de escenografía. Ahorita regresamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.